Bueno, y continuamos en las 5 de las 7. Vamos a conversar ahora con Julio Silva. Él es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral y ex asesor, además, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no solo del caso de George Forsyth y Rafael López Aliaga, que bueno, van a continuar en carrera, sino sobre lo que ha lanzado hace poco el expresidente Martín Vizcarra. Ante todo, señor Silva, muy buenas noches. Omar, igualmente, muy buenas noches, gracias por la comunicación. A ver, el Congreso de la República, a todas luces, y escuchando a las diferentes bancadas, tienen la intención de denunciar constitucionalmente al expresidente Vizcarra y muy probablemente inhabilitarlo de la función pública. Es lo que uno intuye al escuchar a los voceros de las diferentes bancadas. El expresidente Vizcarra acaba de presentar esta acción de amparo en el Poder Judicial ante su defensa. ¿Cuáles son los escenarios posibles en este embrollo? Bueno, efectivamente, el expresidente, el señor Martín Vizcarra, viene siendo pasible de un procedimiento que podría terminar con una sanción de inhabilitación. Sanción de inhabilitación que finalmente, incluso de ser electo, podría terminar privándolo de poder asumir el cargo de congresista de la República. Ante ello, como bien lo comentas, pues su defensa o la defensa del señor Vizcarra ha interpuesto una demanda de amparo, considerando que efectivamente este procedimiento le afecta en sus derechos constitucionales. A partir de ahí, en todo caso, se abre la posibilidad de que la justicia constitucional considere que en efecto se están vulnerando algunos derechos constitucionales del señor Vizcarra y podría en todo caso emitir un pronunciamiento favorable que podría como consecuencia o como efectos generar que esta sanción de inhabilitación no se ejecute. Es, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de los candidatos, yéndonos a otro aspecto, los 33 candidatos al Distrito Electoral de Lima del Partido Popular Cristiano, que de la misma manera, por ejemplo, presentaron una demanda de amparo contra una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. La justicia constitucional les ha concedido una medida cautelar y a partir de ahí veremos, por ejemplo, si es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 acoge esta decisión de la justicia constitucional, que es un ámbito jurisdiccional ajeno, autónomo a la justicia electoral. Vuelvo a reiterarlo, veremos si es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 acoge y a partir de ello incluso podríamos tener de vuelta a estos 33 candidatos en la contienda electoral. Si es un mecanismo, solo para que quede claro, si es un mecanismo totalmente viable, es decir, a través de una acción de amparo, el expresidente Martín Vizcarra podría evitar que se haga o que se ejecute esta inhabilitación del ejercicio público, pese a que estamos hablando de dos poderes del Estado independientes entre sí, como son el Congreso de la República y el Poder Judicial. Así es, efectivamente. Si bien tenemos a un poder legislativo que dentro de sus competencias, incluso reconocidas constitucionalmente, tiene la posibilidad de imponerle la sanción de inhabilitación al expresidente Martín Vizcarra, también es cierto que tenemos a la vez una justicia constitucional, en este caso conformada por jueces constitucionales de primera instancia, de segunda e inclusive el Tribunal Constitucional, que podrían dejar sin efecto la sanción que eventualmente podría recaer en el señor Vizcarra. Y en el caso, en el caso de que el expresidente Vizcarra pase la valla con Somos Perú, sea elegido congresista de la República y no se haya dado todavía la acción de amparo, ¿no? Que se puede tardar, ¿cuánto tiempo puede tardar? El Congreso puede ganarle en el timing, en el tiempo e inhabilitarlo antes. ¿Cómo funcionan los tiempos en este caso? Me queda claro cómo funcionan los tiempos en el Congreso, pero ¿cómo funcionan los tiempos en el Poder Judicial? Bueno, si bien tenemos un código procesal constitucional que reconoce plazos céleres tratándose de procesos constitucionales que buscan cautelar derechos constitucionales, valga la redundancia, sin embargo, ya en la realidad nos encontramos con que esos plazos pues, pueden variar de proceso en proceso, incluso de juzgado constitucional en juzgado constitucional. Por lo tanto, ya será incluso la misma carga procesal que pueda soportar, que pueda tener el juez a cargo de este proceso, de esta demanda de amparo, quien resuelva o quien en todo caso determine en qué tiempo o plazos
puede admitir primero a trámite la demanda interpuesta por el señor Vizcarra y en todo caso, en segundo lugar, analizar una eventual medida cautelar que pueda solicitar el expresidente de la República. Y desde su punto de vista, que es más técnico que político, señor Silva, ¿se estaría violando en el Congreso de la República los derechos constitucionales del expresidente, inhabilitándolo de la función pública? Bueno, no quisiera en todo caso ahondar en una opinión sin tener todos los elementos que pudiera haber presentado o denunciado el señor Martín Vizcarra en esta demanda de amparo. Sin embargo, es perfectamente posible que en un proceso, como viene a ser este proceso que está tramitando el Congreso de la República, se puedan vulnerar derechos constitucionales. En todo caso, habrá que atender, habrá que tener en cuenta cuáles son en concreto los agravios que ha expresado el señor Vizcarra respecto de este proceso que se viene sustanciando en su contra. Ahora, para terminar, quería tocar los otros dos casos de George Forsyth y Rafael López Aliaga, no en particular cada uno, sino quizá, no sé, hay una falta de proporcionalidad en las sanciones del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el señor Aliaga, el señor Forsyth pudieron haber cometido faltas, pero estas ameritan para una exclusión. ¿No hay un tema de gradualidad de por medio? Bueno, mira, ese es un tema también que ha estado en debate no solo en el presente proceso electoral, sino que incluso en el 2016, a raíz justamente de las exclusiones que sufrieron, por un lado el señor Julio Guzmán y también el señor César Acuña. Creo que estas exclusiones que han sido noticias en los últimos días del señor George Forsyth, del señor Rafael López Aliaga, deben llamar en todo caso a reflexión al presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo digo porque en los últimos procesos electorales, reitero, vemos que estamos transitando hacia una sobreregulación o una regulación que puede terminar por vulnerar derechos políticos de los candidatos, algunos de los cuales han sido excluidos bajo criterios legalistas y formalistas. Incluso el día de ayer el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, hizo un comentario claramente referido a la situación electoral que estamos viviendo en el Perú, señalando que las exclusiones de los candidatos deben tener como motivo ofensas graves a la normativa electoral. Y a ello, además, se suma incluso la carta que presentó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que en pocas palabras le dijo al presidente del jurado que de confirmarse las exclusiones de estos candidatos estarían yendo en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana sobre particular. Bastante claro, señor Silva. Muchas gracias. Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. No, gracias a usted. Se nos acabó el tiempo, también se nos acabó la semana, pero no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras. Buen fin de semana.